Me parece que otro que está golpeado, así lo manifiesta, es Diario Clarín, debido a que el gobierno trata de controlarlo, abatirlo y censurarlo por todas las maneras habidas y por haber. Sí, es inaudito, inaudito en rigor, de verdad, debo corregirme. Era absolutamente esperable, las reacciones, los comentarios, la aplicación de la línea editorial, las evaluaciones que ha hecho Clarín, que viene haciendo no solamente el diario, sino la comunidad de medios del Grupo Clarín, y no solamente del Grupo Clarín, ¿no? El espacio de la comunicación hegemónica concentrada respecto de esta iniciativa que finalmente se hizo ley con la aprobación del Senado ayer. Pero en rigor de verdad, Clarín no debería por qué estar preocupado. Instalan un discurso, claro, si yo instalo una verdad, un apriorismo falso, que en este caso sería, esta ley tiende a que el Estado controle la producción de papel, por consiguiente controle la prensa, ejerciendo una severa restricción a la libertad de expresión, premisa falsa. Entonces sí, una empresa como Clarín debería estar preocupada. Pero la cuestión es que esa premisa es falsa. Claro. La ley que acaba de ser sancionada por el Congreso Nacional ayer con el voto definitivo del Senado por una mayoría importante, dicho sea de paso, no contempla ninguno de los escenarios que el Grupo Clarín y la prensa hegemónica señalan. Simplemente consiste en la declaración de interés público de un producto que es nada menos que el insumo básico para la impresión de diarios, es decir, el insumo básico para la publicación impresa de ideas y de información. Y además crea un mecanismo para la administración por parte del Estado, de los procesos de producción y distribución de ese insumo, que es el papel prensa, de forma tal que llegue en forma equitativa a todos los usuarios, es decir, a todos los editores de prensa escrita e impresa, sin, bajo ningún aspecto, intervenir en mecanismos de cuotas, mecanismos de sanciones o de distribuciones a partir de sanciones, y mucho menos, sin ningún atisbo, porque sería imposible en una ley de esta naturaleza, y además sería imposible el concepto que esta ley encierra, sin ningún atisbo de pretensiones respecto de contenidos y contralor de contenidos periodísticos. Clarín hace unos días atrás, en un verdadero mamarracho periodístico, publica una primera plana en la cual invoca la Constitución. Sí. Lo que pasa es que invoca un artículo de la Constitución fuera de contexto, y no invoca el articulado completo de la Constitución Nacional y de la legislación que de ella se derivan respecto de la vigencia de la libertad de expresión. Pero lo que sucede es que esta maniobra era absolutamente expectable, ¿no?, por parte de la corporación hegemónica. Pero yo me quiero detener en algo que dije al principio y de alguna manera volver para atrás. La declaración de interés público, sí, en lo que hace a la producción y distribución del insumo básico para la impresión de ideas y de información, el carácter de interés público, coincide contextualmente con el carácter de interés público que tiene el concepto de libertad de expresión. Es decir, ¿cuál es la lógica jurídica y la lógica política por la cual se le otorga rango constitucional, por consiguiente de interés público supremo, a la libertad de expresión, pero se condena que la producción de la base material, de los elementos materiales que hacen posible esa libertad de expresión, sea de interés público? Lo que las corporaciones quieren es que aparezca formalmente el carácter constitucional, como efectivamente lo tiene, de peso específico de interés público, en tanto libertad de expresión, la capacidad de producir y distribuir diarios y revistas, digamos, la capacidad de
imprimir en papel un sistema de ideas y de información, pero que sea de interés privado la producción y distribución de los insumos que hacen falta para esa impresión de ideas en papel de ideas y de informaciones. Es decir, señores, protejan el interés público de la libertad de expresión, pero déjenme que yo administre en forma monopólica la capacidad real de ejercer la libertad de expresión. Por consiguiente, y no hay que apelar a mucho sistema lógico que exceda al viejo Aristóteles, no sé si suena el carácter del principio de transitividad, ¿no? El principio transitivo. Por consiguiente, lo que el Grupo Clarín y la prensa hegemónica plantean es que ni la producción y distribución de los insumos que hacen posible fáctica y realmente la impresión de ideas e informaciones, ni el concepto de libertad de expresión sean de interés público, sino que sean de la órbita privada administrada bajo la propiedad de un puñado, pero esta vez no es metafóricamente hablando, de un puñado de empresas, de 2 empresas, de Clarín y La Nación. Es decir, esta falacia conceptual que encierra la proclama editorial del Grupo Clarín y de la prensa hegemónica en general, va a contramano de la lógica jurídica, de la lógica política, de los principios democráticos y republicanos más básicos, que enarbola en forma capciosa e hipócrita el Grupo Clarín, pero justamente para anularlos. No quieren que ni la libertad de expresión ni las formas concretas y materiales de que ella sea posible sean de interés público. Quieren que pertenezcan a la órbita privada. ¿Por qué? Porque esa órbita privada está concentrada bajo su propiedad. Esto es así de simple, digamos. Ahora, esta batería discursiva, esta capacidad simbólica de operación mediática que tienen los grandes monopolios, obligan a que esto sea explicitado, sea expuesto en forma constante. Por suerte, los últimos tiempos, y no vamos a ser muy larga la historia, los niveles de exposición en los que han quedado los monopolios mediáticos en torno a la Argentina que describen en sus primeras planas, en sus pantallas de televisión, en sus emisoras de radio, y la Argentina real que vive todos los días, en lo político, en lo económico y cultural, ha quedado manifestado claramente que entre esas 2 Argentinas la sociedad comenzó a leer cuál es la diferencia. Por consiguiente, uno debe ser optimista en cuanto a que la sociedad también va a leer con claridad que lo que el Grupo Clarín y los monopolios, los oligopolios mediáticos concentrados desean, quieren, aspiran y proponen, no es el carácter público de la Constitución, no es el carácter público de la libertad de expresión, no es el carácter público de aquella producción de insumos básicos para que la libertad de expresión sea tangible y real, sino lo que están defendiendo es, bajo el manto del carácter público, bajo el manto de un principio constitucional, un privilegio de 2 empresas. Es así de simple. Víctor, en este caso, ¿cómo operaría en la realidad la aplicación de esta ley en virtud de que, salvo papel prensa, uno no tiene muchas noticias de otras empresas que fabriquen papel para diario aquí en el país? No, seguramente los vericuetos de aplicabilidad técnica y fáctica del marco general de esta ley van a derivar de su reglamentación. Reglamentación que será conocida en el mismo tiempo que la ley y el sistema legal prevé y establece. Reglamentación que estará a cargo básicamente del Poder Ejecutivo, como prevé nuestro sistema de ordenamiento jurídico. Hoy es muy prematuro. Esta ley es un marco general, es un marco conceptual sobre el carácter público de la producción de papel para la impresión de diarios, y fundamentalmente es un marco legal general para que el sistema de producción y distribución de papel para impresión de diarios deje de estar concentrado y pase a ser regulado por un sistema administrativo, técnico y de gestión tendiente a una distribución equitativa, a precios equitativos, a precios no fijados
por el monopolio para ser distribuido entre todas aquellas empresas periodísticas que lo demanden y que puedan acceder al insumo básico de la impresión de ideas e información en forma equitativa e igualitaria. Los mecanismos de estas leyes marcos y los mecanismos de aplicabilidad de estas leyes marcos surgen de su reglamentación específica, para lo cual aún en un tiempo prudencial, que es el tiempo que fija nuestro ordenamiento jurídico, los argentinos sabremos qué institutos administrativos de gestión y políticos institucionales y qué circuitos administrativos y de gestión existirán para que esta ley marco, esta ley conceptual en torno a la justa distribución de un bien material que es esencial para la producción de un bien inmaterial, que es el sistema de ideas, sea aplicable, ¿no? Digamos, no, es imposible hoy saber, porque es una ley compleja que ameritará un sistema de ejecución y de efectivización de la misma también complejo, ¿no? Perfecto, Víctor, muchísimas gracias por esta comunicación y obviamente tomaremos contacto con vos para seguir analizando cómo Clarín y los medios hegemónicos intentan corcovear para poder dar un salto y algo que lo salve, pero bueno, en este intento de democratizar esto que es una realidad, bueno, van perdiendo la batalla, me parece. Hay que estar preparado a todas las maniobras judiciales, extrajudiciales, sí, a las campañas de desinformación, hay que estar preparado para todo, porque esto es la conquista de una democracia real, con encarnadura, con volumen, con densidad, una democracia tangible, que se expresa en los cuerpos tangibles de los argentinos que la componen, y no en las ideas abstractas de un grupo ilustrado y monopólico. Es una larga lucha que implica la participación activa de enormes contingentes sociales. Si no, estaríamos ante una película de Hollywood y no ante la riqueza de la vida de una sociedad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Víctor, nos encontramos. Que la pases bien y para vos y tu gente. Fiestas. Muchas felicidades para Navidad y háganle llegar un estrechado abrazo a mi amigo Rota. Bueno, vamos a tratar de no apretarlo mucho por si le duele alguna costilla. Bueno, para que le duele un poquito la costilla. Sí, bueno, un abrazo grande. Era Víctor Ego Ducrot, columnista y analista de medios de comunicación. Aquí pasaba por Dicho de Otro Modo.